Hoy a las 11 de la mañana va a haber una protesta, un reclamo de las familias en donde hay electrodependientes, es decir, personas que necesitan indispensablemente el suministro eléctrico para vivir, por lo general por una afectación de salud y además por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ya sabemos que fue vetada por el gobierno, insistida por el Congreso, pero promulgada suspendida, sin aplicación porque no están disponiendo de los recursos. Y en la mayoría de los casos de los electrodependientes se suman además que son personas con discapacidad que hoy están padeciendo en muchos casos la falta de cumplimiento de una norma y también de la otra, y esto afecta por supuesto a, en muchos casos, la supervivencia, sí, en esos términos, pero por supuesto a la economía familiar. Vamos a hablar de esto con Marcela Gómez, que es madre de una paciente electrodependiente, que además es secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Marcela, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, primero para que nos cuentes, ¿desde cuándo está vigente la ley de electrodependientes y qué significa que no se está cumpliendo? Bueno, la ley está vigente en el 2017, ese año se logró y se promulgó, y bueno, logramos un registro nacional de personas electrodependientes que están bajo la órbita del Ministerio de Salud. O sea, antes de la ley lo tenían las empresas dictaminaban quién era y no electrodependiente, y después de la sanción de la ley, quien se encarga, por una cuestión más lógica que tiene que ver con la salud, es el Ministerio de Salud. Y se renueva cada 2 años este trámite. Se puede renovar cada 6 meses, 1 año o 2, pero bueno, obviamente cuando los doctores se completan las planillas y demás, nuestros hijos, yo soy mamá de Lautaro, y Lautaro es crónico de hace 15 años, está conectado a un respirador, y bueno, en el mejor de los casos sigue estable, y la verdad es que la mayoría de los chicos como Lautaro no tienen un largo alcance de vida, entonces siempre se renueva cada 2 años, lamentablemente. Y bueno, y hoy la verdad es que se dieron de baja un montón de gente que sí era electrodependiente, primero por cuestiones como que las personas mayores o cualquier persona que usa un BiPAP o CPAP, que es un aparato de ventilación que se usa por lo general por la noche, los están rechazando cuando antes los consideraban electrodependientes, como que si esa persona hace una apnea de sueño, lo que indica el Ministerio de Salud es que no corre riesgo de su vida, o sea, empeora su salud hasta que, no sé, en el mejor de los casos, si se da cuenta y se corta la luz, saldrá a buscar un grupo de electrógeno, se trasladará o irá a un hospital. Pero si no se da cuenta, la verdad que corre el mismo riesgo que una persona que utiliza un respirador, porque se muere esa persona. Entonces, tienen estas respuestas ilógicas. Sí. No, para entender el recorrido del trámite, para llamarlo de alguna manera, se arranca por la solicitud del certificado o lo que fuera necesario para presentar en la compañía eléctrica, se arranca por el Ministerio de Salud Nacional, y es el Ministerio de Salud Nacional el que está rechazando estas solicitudes. Ese es la dificultad, el problema que estamos teniendo. Y también que cambió el criterio, ¿no? Bueno, que por eso rechaza, claro. Exactamente, sí, piden un montón de estudios que antes no, y sí, arranca. Nosotros lo que se llena es una planilla, que la completa un médico, digo, no es que uno la completa y la pide porque puede haber las famosas avivadas, que tanto dicen, sino que lo completa un médico, que tiene una matrícula y que tiene una autoridad para decir, este paciente tiene tal o cual cosa y necesita de este aparato para poder vivir. Entonces, esa planilla se completa y se presenta ante el Ministerio de Salud. Ese es el primer paso. Y una vez que el Ministerio de Salud, en el mejor de los casos, lo acepte como electrodependiente, lo comunica al a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía a los entes, que puede ser en este caso de Sur y de Nord, y después a los demás entes provinciales y demás, y después se le comunica a la empresa. Discúlpame que te pregunte, ¿esto es en el caso, esto está pasando en el caso de aquellos que no tienen alguna cobertura de obra social o prepaga? Porque tengo conocimiento personal y recuerdo que no fue tan engorroso,
No recuerdo haber pasado por la Secretaría de Energía, por ejemplo, pero tal vez tiene que ver con eso, que una cosa es a través de una obra social y otra por ahí a través de la cobertura del sistema público. No, no, independientemente de que tenga obra social o no, Es igual. por ejemplo, claro, la planilla la puede completar un médico de un hospital público y no hay ningún impedimento en eso. Pero después también, sí. No, y te iba a preguntar, ¿cuántos son los electrodependientes que hay registrados o al menos que había hasta que empezó esta dificultad para sostener el beneficio? ¿Y cuánto, si tienen hecho el cálculo, que es que le representa al Estado el costo de acompañar todos los meses a esas familias que necesitan en forma indispensable el suministro eléctrico y gratuito para poder sobrevivir? Sí, mira, hasta el 2020-2021 tenemos un registro que fue lo último que tuvimos. Éramos alrededor de 13.000 personas, estoy hablando a nivel nacional. 3.000 estaban registradas 13.000 personas, nada, costo No, cero. sí, muy bajo. Creería que hay muchos más. Sí, yo me imagino que, de hecho creo que la provincia de Buenos Aires, que es el más grande, tiene solamente 500, una cosa así, ¿es así? Claro, sí, es donde más hay. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que cuando la ley se promulgó, hay un artículo de la ley que dice que el Poder Ejecutivo debe apartar un fondo para promocionar, para promulgar esta ley, para difundir. Claro. Que obviamente no se hace, ahora menos. Entonces, bueno, nosotros nos vamos pasando como entre los grupos, la asociación y las personas que nos van conociendo por las redes, como espacios como esta oportunidad que nos dan ustedes, de decir, bueno, hay que registrarse, se renueva cada 2 años, ¿a dónde? Porque, por ejemplo, antes lo podías hacer presencialmente en el Ministerio de Salud y ahora solamente es vía TAD, trámite a distancia. Claro. Son esas personas mayores o que no tienen acceso, que no entienden. Después por celular no lo puedes hacer, lo tenés que hacer por computadora. Y le hablas a una persona que tiene un montón de problemas porque tiene en su casa con una persona con discapacidad con la cual mínimo, si es una persona electrodependiente, no se le tiene que cortar la luz, que eso es un montón. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos del sistema burocrático, de discapacidad, de alimentos, medicación, pañales, insumos, etcétera, uno vive como con el corazón en la mano y capaz no tenés el entendimiento o las herramientas para poder convertir un documento en PDF, enviarlo y que capaz esté, no sé, una letra mal completa, porque eso también está haciendo el Ministerio de Salud y me parece que es importante decirlo, que uno de los requisitos que tenés que presentar es la factura de luz. Si en tu factura de luz dice, por ejemplo, Avenida Hipólito Yrigoyen, y en tu DNI dice A, B, punto, Hipólito Yrigoyen, te lo mandan a guarda temporal. Esto quiere decir que no te lo rechazan. O sea, que si no dice exacto los datos, por más que sea una obviedad, como decís, una abreviatura, ¿no lo toman? No lo toman y ponen guarda temporal o te dan 48 horas para, digamos, para resolverlo, como si uno lo pudiera resolver, pudiera ir a decir, por ejemplo, decir claro, cambia el nombre de la calle. Como si fuera algo tan sencillo y ni siquiera te dan de baja el trámite, te lo mandan a guarda temporal, que es un archivo, y no sale más, vos no te enterás, y te enterás cuando te llega la factura con 500.000 pesos de luz por todos los aparatos que... Claro, sí, que evidentemente ese es el problema de fondo. Respirador, bomba de alimentación, colchón antiescara, concentrador de oxígeno, saturómetro, son un montón de aparatos que obviamente tienen que ver con la calidad de vida. Marcela, para cerrar y para que quede bien claro, ¿desde cuándo están con estas dificultades? ¿Es algo que empezó a pasar en los últimos meses, en el último año, los últimos 2 años? En la nueva gestión. Desde la nueva gestión me fui de tema, pero éramos 13.000 a nivel nacional, como te dije, y en menos de 2 años hay menos de 10.000 personas inscritas. 13.000, yo entendí 3.000. No, 13.000, pero hoy más o menos tenemos 10.000 personas inscritas, porque dicen que la gente no se inscribe o porque capaz los pacientes mejoran, y eso es una mentira.
Ojalá, la verdad que con una mano en el corazón, ojalá mejoraran nuestros. Claro, pero son casos muy críticos, crónicos, que algunos son casos críticos que no mejoran, sino todo lo contrario. Claro. Además la gente se muere, hay Sí, que claro. decirlo. Sí. Y yo hablo en un caso como soy mamá. Claro. No lo hago en ningún otro ángulo, pero hay que hacerlo visible. Les agradezco esta oportunidad, pero no hay otra explicación. La verdad es Claro. que si un paciente no está en el registro de electrodependientes es porque lamentablemente se murió. No es que ojalá claro. se haya mejorado. Claro. Marcela, entonces repetimos, hoy a las 11 de la mañana entonces van a estar realizando esta marcha, esta protesta frente al Congreso de la Nación. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Marcela. Bueno, les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.